Los trenes son un importante medio de transporte, tanto para pasajeros como para cargas, que son indispensables para el desarrollo de las naciones. Sin embargo, también ayudan a reducir las contaminaciones ambientales. Ejemplo de ello es Suiza, donde los camiones de carga que transitan el país en ambas direcciones, en todas las direcciones, en la medida en que Suiza se encuentra en el centro de Europa, se deben montar en trenes especialmente acondicionados para ellos y así atravesar el país sin contaminar más. Pero también existen medios excepcionales de viajar en tren para pasajeros, y no puedo menos que pensar en el Oriente Express. Esta historia del Oriente Express nace de un joven belga, Georges Nagelmaker, nacido en la ciudad de Lieja. Pertenecía a una familia muy acaudalada. El origen de la fortuna había comenzado con su abuelo, que fue el primer gran banquero de Bélgica. Afortunadamente para la historia y lamentablemente para Georges, toda esta historia comienza cuando quiso casarse con su prima hermana. Su familia, contraria a este matrimonio, lo envió de vacaciones a Estados Unidos. En el viaje en barco conoció a Samuel Cunard, fundador de la Cunard Line, empresa inglesa que se dedicaba al transporte marítimo entre el viejo continente y los Estados Unidos. En este barco pudo ver todo el confort que se le ofrecía a los pudientes viajeros para hacerle más confortable la travesía. En los Estados Unidos, y como cualquier otro turista, recorrió el país y allí conoció la reciente invención de los vagones de trenes Pullman. Pullman era un joven inventor que creó vagones para el transporte de pasajeros acomodados que lo pudieran pagar. Pero estos vagones carecían del confort al que estaban acostumbradas estas personas de abolengo, en particular para las damas que se quejaban de la falta de intimidad en estos vagones. La idea nació rápidamente. Con los ajustes necesarios podría crear una cadena de trenes que pudieran transportar a la clase pudiente de Europa de un país a otro. Así fue que nació la Compañía Internacional de Wagons-Lits. Su familia una vez más estuvo contra este proyecto y con su fortuna personal y otros socios se lanzó a la tarea de dar vida a su proyecto, seguro de la viabilidad y éxito del mismo. Así nació el concepto Vagón-Cama. El primer viaje París-Constantinopla, que sería Estambul a partir de 1922, salió de la antigua estación de trenes de Estrasburgo, conocida hoy como la Estación de Trenes del Este de París, el 5 de junio de 1883, ante la elegante, nutrida y curiosa muchedumbre que se reunió para descubrir esta revolucionaria invención del transporte. El viaje se hizo en 72 horas, a diferencia de las 111 antes necesarias. Estos vagones eran el súmum de modernidad y refinamiento. Se les llamaba el rey de los trenes o el tren de los reyes. Tenían calefacción central, agua caliente e iluminación, que en aquella época era por gas, interiores tapizados en terciopelo, sábanas de seda, baños de mármol, copas de cristal, cubiertos de plata, salidas de baño con la insignia de la compañía bordada en seda, madera de teca para la decoración, interior, vitrales de cristal de Lalique y caoba de Cuba. El Oriente Express fue vitrina de expresión del Art Nouveau. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés requisicionó los vagones para el transporte de soldados. Al final de la guerra, en 1918, ya no quedaba prácticamente ninguno de los famosos vagones que habían forjado la fama de la empresa.
Uno de ellos, el que llevaba el número 2419, fue transformado en oficina por el mariscal francés Foch para recorrer los diferentes frentes de batalla. Fue en ese vagón que el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio con Alemania, dando fin a esa horrible guerra que duró 4 años. En junio de 1940, ya con la Segunda Guerra Mundial, fue el turno de los alemanes de utilizar el mismo vagón para firmar la rendición de Francia en una humillante reunión con los franceses. El documento de rendición fue firmado por el general Pétain y Adolfo Hitler. El vagón 2419 fue llevado como trofeo de guerra a Berlín y en 1944 fue dinamitado por la SS ante el avance de los aliados. El Oriente Express volvió a renacer y nuevamente se puede utilizar. Hoy pertenece a la Société Générale des Chemins de Fer, la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Francia. Se proponen 7 trayectos, cada uno tiene su nombre, que permiten llegar a diferentes destinos en Europa. A pesar de su precio elevado, es una excelente opción para una inolvidable luna de miel o un viaje refinado por diferentes ciudades de Europa. El mito del Oriente Express se construyó con su refinada y célebre clientela de antaño y más tarde con la famosa novela de Agatha Christie, El crimen en el Oriente Express, asesinato resuelto por el sempiterno héroe Hercule Poirot, no francés, belga, como decía él. En 1974, grandes actores de la época se dieron cita para hacer una película inolvidable de esta gran novela de suspenso, entre ellos Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave y Sean Connery, entre otros. Si su bolsillo se lo permite, no deje de reservar un viaje en el Oriente Express. Por sobre todas las cosas, no deje de ser parte del encanto, del lujo y de la historia de este emblemático tren. Es así que termino mi emisión del día de hoy. Como siempre, les agradezco el tiempo que me dedican. No deje de suscribirse si aún no lo ha hecho, pero por sobre todas las cosas, dele clic a la campanita. Así YouTube le anunciará mi próximo programa. También de esta forma es que yo me despido de ustedes, como siempre, con un caluroso hasta la próxima.